Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más, gracias por estar con nosotros y gracias al Señor que podemos estudiar la palabra, aprender más de Él y pues vamos a orar, darle gracias al Señor por un día más que nos regala y por un día más que nos permite estar aquí con ustedes. Así que inclina tu rostro y cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder llevar tu palabra, de poder aprender de ella, Señor, y como hijos tuyos poder saber cada vez más de ti y poder, Señor, tratar de vivir la manera correcta y caminar en tu reino, Señor, de la manera que tú lo quieres, en tu voluntad. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir hoy a Romanos 4. La semana pasada hablamos de cómo no debemos juzgar a nadie ni debemos ver a los demás, sino vernos a nosotros mismos, de poder demostrar el amor a otros que aún no conocen al Señor y poderles mostrar cuánto Dios los ama. Así que vamos a empezar hoy, vamos a leer Romanos 4, capítulo 4, versículo 1 y vamos a empezar con esto. Y escrito está: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Por lo que no, pero al que no trabaja, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por esto también David habla de la bienaventuranza del hombre que Dios atribuye justicia sin obras. Entonces aquí habla de cómo realmente Abraham, dice acá, su fe le fue contada por justicia, no por sus obras, sino porque él confiaba en Dios. Realmente la clave para poder llevar una vida en fe, llevar una vida delante de Dios correcta, es que confiemos en Él. Se recuerdan que hace tiempo les hablé lo que era la fe, lo que la traducción original decía de la fe, que es confianza, obediencia y lealtad a Dios. Tú no puedes ser obediente a alguien que no confías a menos que le tengas temor o miedo, un miedo irracional, un miedo que no es correcto. Pero a Dios, claro que le tememos, le tenemos temor porque Él es un Dios todopoderoso, pero ese temor también lleva un respeto y sobre todo confianza en Él. Y déjame darte un ejemplo. Dice que a Abraham le fue contado por justicia porque confiaba en Dios. Y yo te quiero preguntar esto: cuando nos subimos a un avión, a un carro, a un autobús que nos va a llevar a un destino, nosotros a veces, o la mayoría del tiempo, no conoces al piloto. No conoces quién es el que va manejando ese vehículo. No sabes realmente nada de él, si es un buen conductor, si no es un buen conductor. Bueno, pues si está manejando y todo, pues seguro sí, pero no estás totalmente sabido de realmente quién va a manejar. Y aún así, tú confías en él. Tú confías, te subes a ese automóvil y confías de que te va a llevar al lugar que tú quieres llegar. Estás confiado en que ese piloto tiene la capacidad de llevar esa aeronave o ese vehículo a donde tú decidiste ir. Y lo más increíble es que como confías en él, cuando tú escuchas que el capitán o el chofer dicen pónganse sus cinturones, no vayan a hacer esto, no vayan a prender los celulares, o no vayan a comer, o no vayan a usar agua, tú lo obedeces. Porque son reglas que el capitán, que el dueño, que el que sabe, ¿sí?, que es el piloto, está dándote. Y por eso, por esa confianza, llega esa obediencia a esas instrucciones. Y lo mismo es en el reino del Señor. Dios nos da instrucciones, pero cuando tú confías en Él, cuando tu fe está puesta en Él, tú vas a obedecer esas instrucciones. Hay mandamientos que Dios nos ha dado y por cuanto lo amamos y confiamos en Él y sabemos que todo es para bien a los que amamos al Señor, ¿sí?, los obedecemos. A veces obedecemos esos pilotos y así el piloto de tu vida es Dios. Él es el que quiere dirigirte y en esta palabra hermosa
en la Biblia están muchas instrucciones y muchas promesas de parte de Dios para nosotros, que cuando confiamos en Él ciegamente, o sea, una fe que no es por vista, ¿sí? Nosotros obedecemos, porque Dios sabe de qué nos está librando. Dios sabe de qué nos está cubriendo en algunos momentos, y entonces Él sabe por qué nos da esas instrucciones. Pero sigamos leyendo. Dice, bienaventurados aquellos, en el 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Todos pecamos, como se los enseñé la vez pasada, la semana pasada lo vimos. Todos pecamos, todos hemos cometido errores y desde nuestro nacimiento traemos el pecado original. Pero Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y David decía, bienaventurados los que no les son contados sus pecados. Pablo dice en la palabra que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque Jesús murió en esa cruz para quitar y cumplir la ley y que ese pecado no nos afectara. Y también dice, por eso, por esa gracia podemos vivir pecando. Por supuesto que no. Porque cuando tú amas a Dios y entiendes el sacrificio que Él hizo y confías en Él, obedeces y tratas de vivir la vida de acuerdo a su voluntad, sin practicar el pecado, sino al contrario, practicando la santidad, practicando una vida correcta delante de Dios, haciendo su voluntad. A veces caemos, claro, pero lo podemos ver en cualquier situación. El mejor corredor del mundo alguna vez se ha caído. El mejor beisbolista del mundo alguna vez se ha ponchado. El mejor futbolista del mundo alguna vez ha fallado un penal. ¿Quiere decir que es un mal futbolista o un mal deportista? No. Quiere decir que es humano y que comete errores. Igualmente en nuestro caminar cristiano. Cuando nosotros somos hijos de Dios, Dios sabe, como cualquier hijo, que vamos a fallar. Yo tengo hijos, los amo y muchas veces cometen errores o a veces desobedecen. Y no por eso los dejo de amar o dejan de ser mis hijos. Simplemente los corrijo, les doy las instrucciones para que no vuelva a pasar y que su vida sea mejor. Porque al final Dios nos corrige porque nos ama. Dios no nos corrige por enojado, Dios nos corrige porque nos ama y porque sabe lo que el diablo quiere hacer o el diablo quiere poner para que caigamos en la trampa y poder atraparnos para muchos años. Créeme que mucha gente no debió probar el alcohol nunca, porque tal vez traían una atadura generacional de alcoholismo y al haberlo probado se atan a una vida de alcohol muy difícil de dejar. Por eso es que yo le recomiendo a los jóvenes, si nunca has probado un cigarro, si nunca has probado el alcohol, nunca has probado las drogas, no lo hagas, porque son, primero, vicios que solo te satisfacen pasajeramente y segundo, se pueden volver una cadena que será muy difícil de romper. Una cadena que puede destruir tu vida, tu negocio, tu trabajo, tu familia. Así que, si no lo has hecho, no lo hagas. Por eso Dios en la Biblia nos cuida de todo esto. Y hay 10 mandamientos que nos pueden ayudar. Y en el 9 dice, ¿es pues esta bienaventurada solamente para los incircuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí lo que habla es si él ya había cumplido la ley judía antes de haberle sido contado su fe por justicia, y dice que no, que fue antes de eso. ¿Por qué? Porque Dios quería darnos también la oportunidad a nosotros, aquellos gentiles que no somos judíos, pero que ahora somos un pueblo de Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que quiero decirte hoy es esto. Hay pecado en la vida, pero hay un piloto en nuestra vida que nos da las instrucciones correctas. Debemos confiar en Él y entender que en su palabra vamos a encontrar las instrucciones y
las promesas que Él tiene para ti. Dios está dispuesto a dar todo por ti y ya lo dio al enviar a su único Hijo a morir por ti para salvarnos de nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Confiar, obedecer y ser leales a Él. Esa confianza debe ser plena, sabiendo que si Dios te mueve a algún lado es porque es bueno para ti y para tu propósito. Porque Dios tiene el control de nuestra vida y es importante que lo podamos saber y que podamos creer que así es. El pecado no nos lleva a nada bueno. El pecado solo nos hunde y es una trampa del enemigo para hacerte la vida imposible. Yo te puedo decir que cuando uno es libre de pecado, vive mejor, vive más feliz, vive tranquilo y sabiendo que si uno cae, abogado tengo por Cristo y puedo llegar delante de mi Padre a pedir perdón, arrepentirme y seguir adelante. No te preocupes si has pecado, no te preocupes si has tenido una mala vida. Hoy el Señor quiere salvarte y liberarte de eso y que seas bienaventurado y que tus pecados sean perdonados. Y termina diciendo, y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por la fe Abraham recibió la promesa de Dios de que iba a ser padre de multitudes. Él no podía tener hijos y a sus 100 años, creyendo en Dios, confiando en Él, y que su esposa Sarai, aunque era infértil, él sabía que Dios no era mentiroso y que lo iba a cumplir. Y de ahí nació Isaac, y de ahí venimos todos. Una nación, le dijo el Señor que Él iba a ser padre de multitudes, que nadie las iba a poder contar como la arena del mar. Dios es fiel y sus promesas son verdaderas. Y una de esas promesas es que aquel que se arrepiente, que recibe a Jesús como Señor y Salvador, será salvo. Él y su casa. Dios promete la salvación a aquellos que han creído en Él y a aquellos que con humildad reciben ese sacrificio en su vida. La vida eterna es un cheque que si tú no llegas al banco a cambiarlo, no la podrás recibir. Jesús hizo el sacrificio, pagó el precio y nuestra única tarea es creer y confesar con nuestra boca que Él es el Señor y que nos salvó de la muerte eterna. Así que si tú crees que Jesús murió en esa cruz, que derramó su sangre por salvarte, hoy es el día que lo confieses con tu boca y recibas a Cristo como Señor y Salvador. Tal vez lo habías oído antes y no habías creído, pero hoy el Espíritu Santo te puede revelar que esa es la verdad, que Jesús murió por ti y está dispuesto a perdonarte y a salvarte de la muerte eterna. Así que yo quiero que tú hagas esta oración conmigo, que la repitas después de mí y así puedas recibir a Cristo en tu corazón y ser salvo. Y di después de mí, Señor Jesús, y dilo en voz alta, créelo y confiésalo como debe ser. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados y dame vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y déjame vivir mi eternidad a tu lado. Creo y confieso que moriste en esa cruz y derramaste tu sangre para salvarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú estás pasando una enfermedad, en el nombre de Jesús, pedimos a Él que estés sano, que Dios toque tu cuerpo, que su Espíritu Santo te sane en el nombre de Jesús. Y si te has alejado del Señor o estás en una dificultad, yo declaro y le pido a mi Padre que lleve libertad a tu hogar y seas libre de eso para seguir adelante y volver a los pies de tu Señor. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana y gracias por estar acá.